Estimados participantes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la tercera sesión del curso de enfoque de derechos humanos. Recordarles a todos que la asistencia se va a registrar a través del chat de Zoom, como ya lo vienen haciendo. Asimismo, tienen hasta el día de hoy para rendir su evaluación de entrada que se encuentra en el aula virtual. No se olviden también de enviar su carta de compromiso, la cual se les ha enviado en el formato del chat de WhatsApp. Esto, gusto presentarles a la doctora Mónica para que continúe con la clase. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Y bueno, previo a estos avisos de carácter más administrativo y que tiene que ver también con el desarrollo del curso, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión. Nuestra tercera sesión tiene dos partes, o la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar y analizar cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y una segunda parte donde vamos a hacer un caso práctico. Vamos a desarrollar un caso aquí en clase, vamos a dividirnos en grupos y al final de la sesión cada grupo me va a enviar el documento con el desarrollo de las preguntas. Son 3 preguntas del caso. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio al tema programado el día de hoy. Bueno, en la sesión anterior recuerdan que estuvimos hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos y decíamos que el Sistema Universal de Derechos Humanos convive o se complementa con los sistemas regionales que existen, que son 3: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya tenemos la información previa de cómo funciona el Sistema Universal de Derechos Humanos. Recordarán rápidamente que hablamos de 3 mecanismos donde teníamos unos órganos de tratado que surgen de la ratificación o de la adhesión de los tratados internacionales de derechos humanos, y esos órganos de tratado hacen una labor de seguimiento, de verificación respecto a las obligaciones internacionales que adquirió el país, el Estado parte, respecto al texto normativo de la convención o del tratado. Es decir, que el comité lo que hace es verificar que los diferentes artículos que están en los tratados o en las convenciones de derechos humanos, el país las vaya implementando en su ordenamiento jurídico y vaya respetando esos derechos y esas obligaciones que están contempladas. Por favor, les pediría que apaguen los micrófonos de tal forma que no se filtre el ruido externo en los diferentes lugares donde nos encontramos. También hablamos de la función que tienen los órganos de tratados respecto a establecer cuál es el alcance y cuál es el contenido que tienen estos derechos humanos que están consagrados en el tratado o en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y a esas consultas o a esas opiniones que emiten los órganos de tratados se le denominan observaciones generales. ¿Y por qué son relevantes? Porque decíamos que tanto el tratado, el texto del tratado, como las opiniones que emiten los órganos que tienen la función de interpretar esa convención, hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que tienen rango constitucional a nivel interno.
¿cierto? Entonces, esos dos elementos para recordarlos y para tenerlos en cuenta cuando hablemos y queramos aplicar uno de los tratados internacionales, tener en cuenta que tanto el texto como aquellas opiniones o interpretaciones legítimas que realiza el órgano competente, en este caso los comités respectivos, pues son elementos para tener en cuenta cuando queremos establecer el contenido y el alcance de los derechos humanos que están contemplados. En segundo lugar, hablábamos de los mecanismos especiales. Mecanismos especiales que son aplicables a todos los estados que hacen parte de las Naciones Unidas y cuya ámbito de aplicación o de conformación de estos mecanismos especiales puede ser o geográfico o temático. Geográfico porque estaban vinculados a un país, a la situación específica de un país. Por ejemplo, vulneración masiva de derechos humanos en Haití o en Perú, o etcétera, etcétera. Y también puede ser temática teniendo en consideración uno de los temas relacionados a derechos humanos y que se aplica a todos los países que son parte de Naciones Unidas, y ese relator o ese grupo de trabajo va a visitar los diferentes países para poder emitir un informe al respecto. Entonces teníamos los relatores especiales, los grupos de trabajo y las visitas que se realizan a través de expertos internacionales, que son independientes. Y finalmente, el tercer mecanismo que se contempla desde el Sistema Universal de Derechos Humanos es el examen periódico universal, que es un examen que realizan todos los estados. Hay un grupo, un comité de países que son los encargados de hacer, por ejemplo, el examen periódico universal del país determinado, en este caso, Perú. Y también ahí no es necesario que se haya realizado una ratificación o adhesión a una de las convenciones o tratados específicos, sino que se aplica por igual a todos los estados partes. Eso como para que podamos traer estos elementos que son relevantes y lo complementemos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el tema que vamos a desarrollar en la primera parte de la clase. Quizás para empezar es importante tener en cuenta cómo surge eh, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para eso nos vamos a remitir a la Carta de la OEA. La Carta de la OEA que se suscribió en 1948, y además en esa conferencia internacional, que fue la 9ª Conferencia Internacional Americana que se celebró en Bogotá, Colombia, también se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. A partir de esta suscripción de la Carta de la OEA, del Organismo de Estados Americanos, fue creándose a nivel regional el espacio a través del cual se iban a generar obligaciones internacionales para los estados en torno a el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos, y por lo tanto asignando prerrogativas y derechos para los ciudadanos de estos estados parte. Posteriormente, en 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se emite el estatuto de la comisión en 1960 y se eligen los primeros 7 miembros de la comisión.
En 1965 se modifica el estatuto y se le permite a la comisión recibir peticiones individuales. Y en 1967 se le otorga a la comisión la facultad, la función de supervisar el respeto de derechos humanos en todos los países que son parte de la OEA. Si nos damos cuenta, la comisión tiene estas facultades de supervisión y de recibir peticiones individuales independiente de la suscripción de otros tratados internacionales posteriores. Y esto es importante para poder hacer el contraste con la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente o posteriormente, en 1969, se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y a partir de la suscripción, de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, surge este órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos dos órganos dentro del sistema interamericano. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal y autónomo de la OEA, y su mandato surge de la Carta de la OEA. Y también se complementa con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana actúa en representación de todos los países que son miembros de la OEA y está integrada por 7 miembros independientes que desempeñan de forma personal, es decir, no, su función no es a título o en representación de un país, del país que los postuló, sino su función dentro de la comisión es a título de experto internacional y por lo tanto no representan al país de origen o a un país en particular y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Entonces, en este primer escenario, la Comisión Interamericana, como veíamos en la diapositiva anterior, tiene dos funciones que son muy interesantes, tanto la posibilidad de recibir peticiones individuales de casos de vulneración de derechos humanos de los países que son parte de la OEA, como la supervisión y protección de los derechos humanos. El otro órgano de protección que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el órgano jurisdiccional. Entonces, el estatuto de la Corte dispone que es una institución judicial autónoma, tiene su sede en San José de Costa Rica y tiene como objetivo principal aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que la Corte y su función jurisdiccional surge de la Convención Americana de Derechos Humanos. A diferencia de lo que veíamos de la Comisión Interamericana, que su mandato surge de la Carta de la OEA. Como vamos a ver, se complementan, pero esto es relevante a la hora de tener en cuenta el ámbito de acción y la jurisdicción que tiene la Comisión, incluso respecto de países que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte está integrada por 7 jueces que son nacionales de los Estados miembros de la OEA, son elegidos a título personal, como específicamente lo señala el artículo 52 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte tiene funciones contenciosas y consultivas. Contenciosas cuando se le presenta la controversia entre los ciudadanos y el Estado, y decide a través de la sentencia
de las sentencias que emite la Corte Interamericana, y consultivas porque también los estados pueden plantear consultas que pueden ser absueltas por, eh, por la, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí nuevamente subrayamos este elemento del que hablábamos cuando mencionábamos el bloque constitucionalidad. Y es que las interpretaciones que realizan los órganos competentes sobre las convenciones ratificadas por el Estado en materia de derechos humanos hacen parte de ese bloque de constitucionalidad. Es decir, que tanto las sentencias como las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirven de parámetro de control y validez de los actos y de las normas del ordenamiento jurídico interno. Entonces, en este contexto, lo que tenemos en nuestro sistema regional son dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando se presenta una petición individual de un país parte que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la petición inicial la recibe la comisión es la que evalúa en primera instancia o evalúa inicialmente el caso mirando si existe una vulneración, si se cumplen con los requisitos. Eh, También la comisión analiza si el estado al que se está presentando contra el que se está presentando esa petición individual es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o no, para mirar cuál sería el procedimiento aplicable. Lo que sí es un requisito es que sea parte de la OEA. Y además, en el supuesto de que ese país haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y cumple con los requisitos, presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es que los ciudadanos vayan directamente a presentar su petición o su denuncia ante la Corte Interamericana, sino que previamente tiene que presentarla ante la comisión, y es la comisión la que realiza este primer filtro, este primer control, y una vez que supera ese análisis de admisibilidad el caso, la comisión es la que presenta el caso y la que litiga el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eh, como contraparte estará el Estado correspondiente. Las víctimas participan, digamos, como parte del proceso, y más, digamos, en aras de tener este espacio de poder participar directamente, pero en caso tal de que no tengan, por ejemplo, eh, una representación legal específica, a través de los mecanismos pueden participar de las audiencias. ¿Por qué? Porque quien lleva el caso es la Comisión Interamericana. Como contraparte está el Estado. El Estado, a través de los funcionarios correspondientes, en el caso peruano, a través de la Procuraduría Supranacional, que es el órgano competente de llevar los casos que se presentan contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También, para tener en cuenta que el caso, cuando está en este primer análisis de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se da una posibilidad de que tanto las víctimas como el Estado puedan llegar a un arreglo de solución amistosa. Si en esa instancia, en ese momento, las partes, es decir, víctimas y Estado,
llegan a un acuerdo, el caso no pasa o no se presenta ante la Corte Interamericana. Lo que se emite en ese momento es este acuerdo de solución amistosa y la comisión hará el seguimiento correspondiente al cumplimiento del acuerdo al que han llegado las partes. Sin embargo, no va a haber una sentencia como tal en ese supuesto. El Estado peruano ha celebrado varios acuerdos de solución amistosa, eh, principalmente con algunas de las víctimas del periodo de violencia, y la comisión hace ese seguimiento del cumplimiento de, del cumplimiento del acuerdo entre las partes. Y ustedes dirían o se preguntarían, pero ¿por qué el Estado va a llegar a un acuerdo de solución amistosa antes de empezar el litigio, antes de que quizás se pueda solucionar la controversia directamente por la Corte Interamericana? Y la respuesta es la siguiente: teniendo en cuenta la situación, la vulneración de derechos humanos, los medios de prueba y qué tanto ha actuado el Estado puede hacer un análisis y ponderar si es que ir al litigio, ir ante la Corte, implicaría una sentencia en contra. Y en ese contexto es preferible reconocer que se dio la vulneración y reparar a las víctimas antes de ir a las instancias jurisdiccionales, donde quizás la sanción puede ser incluso mayor o hay una alta probabilidad de que se emita una sentencia en contra del Estado. Entonces, esas son algunas de las razones y de las situaciones que que se pueden dar para que el Estado peruano llegue a un acuerdo de solución amistosa con las víctimas que acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién decide si el caso pasa a instancias jurisdiccionales ante la Corte Interamericana? La Comisión. No es una decisión de las víctimas o de los peticionarios, sino que es la comisión la que acoge el caso y, teniendo en cuenta toda la situación de vulneración de derechos humanos y la necesidad de protección, los medios de prueba que se han aportado, quien va ante la Corte Interamericana para que a través de las instancias jurisdiccionales se resuelva mediante una sentencia la responsabilidad del Estado y se repare a las víctimas, se otorguen los mecanismos de protección. Y quizás para tener en cuenta, eh, la Corte Interamericana no entra a analizar la responsabilidad individual del caso. Es decir, no va a decir si la persona es culpable o inocente, no va a suplir la labor de los fiscal o la labor jurisdiccional de las autoridades nacionales de cada país. No. La Corte lo que realiza es un análisis respecto a la responsabilidad internacional del Estado a partir de estas tres obligaciones que veíamos en clases anteriores: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar, a partir de los tratados y de las convenciones interamericanas. Recordemos que en el sistema universal hablábamos de convenciones internacionales. En el caso puntual del sistema interamericano hablamos de convenciones interamericanas de derechos humanos. Entonces, a partir de la Convención Interamericana correspondiente o de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la base, el fundamento de la competencia de la Corte, es que se va a realizar el análisis de responsabilidad del Estado.
La orden de la Corte va a ser, por ejemplo, si hay una vulneración del debido proceso, en el caso que se está presentando, no va a decir la persona es culpable o inocente, sino lo que va a decir es que el Estado, a través de las autoridades nacionales correspondientes, realice la investigación, teniendo en cuenta los parámetros de cómo debería llevarse a cabo el respeto a ese debido proceso, en qué consiste, cuáles son los límites, cuáles son los alcances, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? ¿Todo claro? Ok. Entonces, quizás para resaltar algunas de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como función principal está la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, en la región. Esta función surge del artículo 106 de la Carta de la OEA y además, en cumplimiento de este mandato, la Comisión recibe, analiza e investiga peticiones individuales, que eso es lo que estábamos analizando. Estas peticiones individuales se presentan ante la Comisión y son peticiones que pueden presentar ciudadanos, tanto que hacen parte de la OEA, Estados miembros de la OEA, y que han ratificado la Convención Americana, o aquellos estados que sin haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que hacen parte de la OEA, han violado algunos de los derechos humanos. Eh, esta función es bien importante por lo que les señalaba, ¿no? Amplía ese espacio de acción de la Comisión Interamericana, incluso a países que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión también observa la situación general de derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre situaciones determinadas que se pueden dar en un país que es parte de la OEA, teniendo en cuenta el contexto o la situación o la grave vulneración de derechos humanos que se está dando en ese momento. Estos informes especiales son como alertas sobre cómo el país está afrontando estas obligaciones internacionales que ha adquirido eh, con los instrumentos que ha ratificado que hacen parte del sistema interamericano. Y también dentro de esos informes especiales se emiten recomendaciones para que los estados puedan seguir, digamos, el cauce del cumplimiento de esas obligaciones internacionales, evitando que puedan llegar peticiones individuales o que se pueda llevar ante la jurisdicción interamericana casos en donde puedan resultar sancionados los estados. Entonces son como recomendaciones previas que si los estados tienen en cuenta, pues van a prevenir una posible o futura sanción. También la comisión tiene la posibilidad de realizar visitas in loco en los países miembros de la OEA para poder analizar situaciones particulares o específicas, por ejemplo, si es que han recibido una alerta sobre algún caso o alguna vulneración de derechos humanos, o también si hay una situación general donde se puede evidenciar o existe un riesgo de vulneración de derechos humanos, la comisión también puede pedirle al Estado parte una visita in loco para poder verificar de primera mano directamente cuáles son las situaciones que se están presentando y si existe o no alguna vulneración de derechos humanos. También dentro de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Estas medidas cautelares se pueden presentar
directamente a la comisión antes de presentar una petición individual o paralelamente, es decir, presentan la petición individual y además se realiza la petición de las medidas cautelares. Este punto lo van a poder ustedes ampliar y mirar con mayor detalle en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables a las personas o poder prevenir alguna situación que genere daños graves y urgentes respecto de los peticionarios. Entonces, como de una forma muy similar de como sucede con las medidas cautelares que presentamos en sede interna, en este caso, ante el sistema interamericano, también es importante señalar con claridad y con precisión por qué la urgencia y la gravedad de los hechos que no permitirían esperar a una decisión final eh, eh, ante cuando se culmine todo el proceso, sino que previo a iniciar el procedimiento se solicita esa medida cautelar para prevenir esos daños irreparables. Generalmente está asociado a la protección de derecho a la vida, a la protección del derecho a la integridad, que son derechos que, como veíamos la clase anterior, pues no se pueden ni suspender ni limitar, ni siquiera en los estados de emergencia o de excepción. Entonces, eh, en este contexto, la comisión lo que hace es tomar en cuenta el caso, viendo la gravedad de los hechos para poder adoptar una medida cautelar donde le dice al Estado cuáles son las medidas que se deben adoptar para garantizar y proteger la vida, la integridad física, entre otros derechos de los ciudadanos que han acudido ante la comisión. Y la comisión también presenta, y este era el punto que estábamos desarrollando en la diapositiva anterior, presenta los casos ante la Corte Interamericana. Comparece ante la Corte durante la tramitación y consideración de los casos. Es decir, la Corte es la que, ante la jurisdicción de la Corte, la comisión es la que lleva el caso, la comisión es la que presenta las pruebas y la comisión es la que está en la controversia eh, contra el Estado parte que está siendo acusado de la vulneración de derechos humanos. Y la Comisión Interamericana, como veíamos, también puede solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención. Esto atado a esta competencia o esta función consultiva que tiene la Corte. Es decir, la Corte tiene esta función jurisdiccional y también consultiva. Y la Comisión Interamericana puede solicitar o puede activar esa función consultiva que tiene la Corte. La comisión también recibe y examina comunicaciones en las que el Estado parte alega que otro Estado parte ha incurrido en la violación de derechos humanos que está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, esto de conformidad con el artículo 45. Teniendo en cuenta que, digamos, normalmente lo que sucede es que un ciudadano o un grupo de ciudadanos acuden ante el sistema interamericano para demandar eh, a, a un estado en particular, este artículo 45 lo que permite es un litigio entre estados, es decir, que un estado parte pueda presentar una queja, una vulneración de derechos humanos que está cometiendo otro estado. Y la comisión es la encargada de recibir y de examinar esa comunicación entre los estados.
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Y ahora vamos a ver algunos de los principales tratados que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Primero está la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José. También encontramos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o también conocido como Protocolo de San Salvador. Está el protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y recordarán ustedes que en la clase anterior hablábamos también de la Convención Internacional para prevenir todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura. Entonces, estos dos mecanismos se complementan, pero uno es a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, que es la Convención Internacional, y otro a nivel regional, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. También encontramos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y aquí también recordemos que existe una convención específica en el Sistema Universal, que es la Convención Internacional para prevenir la desaparición forzada de personas. A nivel interamericano también contamos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o también conocida como la Convención Belén do Pará, y que a nivel del sistema universal también existe una convención específica sobre derechos de las mujeres para garantizar los derechos de las mujeres, y veíamos que hay un comité también, el CEDAW, sobre el seguimiento de la implementación de esa convención. También encontramos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y también teníamos una convención en el sistema universal. También encontramos la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y todas las formas conexas de intolerancia, y también veíamos que en el sistema universal está la Convención contra la discriminación racial y el comité CERT, que es el encargado de hacer el seguimiento y la implementación. Y también encontramos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta es mucho más amplia, ya no está relacionada solamente a temas étnico-raciales, y hacen parte de los principales tratados que tenemos a nivel regional sobre derechos humanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay dudas sobre el particular, si no hay alguna pregunta respecto a los dos sistemas, al sistema universal y al sistema interamericano, vamos a pasar a realizar un caso práctico. En este caso, que les voy a compartir a través del chat para que ustedes lo puedan descargar. En el caso, lo que vamos a hacer es en los grupos, yo los voy a dividir ahorita en salas, en grupos pequeños, para que ustedes puedan analizar el caso y puedan resolver tres preguntas principales que están relacionadas primero con identificar cuáles son los derechos fundamentales que se encuentran en conflicto, que se encuentran en colisión en el caso práctico que les voy a presentar. Una segunda pregunta que es, de acuerdo con la normatividad interna o nacional, cómo se pueden garantizar esos derechos que se encuentran en conflicto.
Ya los hemos identificado en la primera pregunta, en el segundo, cómo yo los puedo garantizar. Y en la tercera pregunta, lo que me interesa es que ustedes puedan analizar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, que hemos visto cuáles de esos tratados se aplican al caso en concreto que estamos analizando y cuál sería la decisión si aplicamos esos estándares internacionales. Voy a compartirles en el chat el caso para que todos lo puedan tener. Perfecto. Confírmenme si han recibido el caso por el chat. ¿Sí? No está, doctora. Doctora, ¿No? doctora, buenas noches. Todavía Buenas noches. no llega. Sí, doctora, Ah, buenas noches. No, aún no se puede visualizar. no pueden visualizar el caso en el chat. A mí me parece que ya. Por favor, revisen y me confirman. Ah, sí, doctora. Disculpe, yo Sí. estaba confundiéndolo con el WhatsApp. Disculpe. No, el chat acá de nuestra aula virtual. Perfecto. Entonces, Firmar. descarguen por favor el documento que está en Word. Ahí van a encontrar en la primera parte una relación sucinta de los hechos y a partir de esos hechos vamos a absolver estas tres preguntas. Yo los voy a dividir en grupos pequeños acá dentro del aula virtual y voy a ir pasando por los grupos por si tienen alguna duda o alguna pregunta. La idea es que yo les voy a dar unos 40 minutos para que ustedes puedan desarrollar estas preguntas, puedan leer el caso, puedan revisar los tratados internacionales. Y dentro del tratado internacional sería muy importante que ustedes puedan identificar cuál es el artículo que se aplica, porque a partir de eso vamos a poder tener un espacio de discusión o de análisis. Pasado estos 40 minutos, vamos a regresar acá a la plenaria, donde vamos a ir discutiendo, dialogando sobre estas preguntas y poder identificar si todos llegan a la misma conclusión o si hay algunas posiciones quizás diferentes. Recuerden que al final de la sesión me envían o suben a la plataforma el documento donde está el nombre de los integrantes del grupo y las respuestas que están dando a las tres preguntas que estamos planteando y que vamos a solucionar en la clase. Entonces, mi sugerencia es que durante el trabajo que van a hacer en grupo, de una vez vayan colocando, plasmando esas respuestas en el Word de tal forma que sea mucho más fácil para finalizando la clase, ustedes puedan remitir la información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, entonces yo voy a dividir El en asunto, los doctor, es que estoy en un celular, estoy entendiendo ahora. A ver. En el grupo pequeño, quizás lo que pueden hacer es cuando estén en el debate interno, asignen a una de las personas del grupo que vaya haciendo como la relatoría o vaya precisando la respuesta del grupo en el documento Word, ¿no? No necesitan todos hacer el Word al mismo tiempo, pero sí es importante que dentro del grupo se dé el análisis y se dé un consenso respecto de la respuesta que van a presentar.
Entonces, este trabajo ya interno en los grupos de trabajo, pues es parte, digamos, de el diálogo, de el debate que ustedes van a tener. Doctora, disculpe, ¿Sí? ¿podría volver a pasar el Word al chat, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Lo vuelvo a enviar para que quede al final, de tal forma que lo puedan descargar. Listo, ya lo envié nuevamente al chat. A ver, voy a dividir los grupos. Lo estoy viendo dónde lo puedo hacer. Eh, Quizás, a ver. Doctora, ¿podría mandarlo al WhatsApp? Dígale a la doctora Lilian si lo podría mandar al WhatsApp, por favor. Ah, sí, porque yo no tengo el WhatsApp, entonces no les puedo compartir, pero quizás del Ya, no, centro de formación, o alguno de ustedes que ya lo haya descargado, si lo puede pasar al WhatsApp, sería ideal. el que menos, doctora, tiene miedo que si hace eso o hace algo, salimos de la clase y nos sancionan por salir de la clase. Está bien, Es, está bien. Doctora, disculpe, yo lo he subido al WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Igual, Lidia, si nos escuchas, Lilian, perdón, Lilian, si nos escuchas, si por favor puedes compartir el documento también en el chat. Ah, ya, perfecto. Me está confirmando Lilian que sí, que ya lo está subiendo y lo está pasando también El al... a grupo ver, de WhatsApp. doctora, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, lo he leído. El caso se trata de una familia que prácticamente vivía en Cúcuta, ¿no? En el Sí, cual ropa, fueron extorsionados, ¿no? Y le decían, o sea, que les pedían como si ese cupo, ¿no? Lo que hacen usualmente acá, ¿no? Y optaron por regalar y todo eso, y huyeron a Colombia. No tuvieron que huir a Colombia porque estaba con su familia, sus menores hijos, ¿no? Y dentro de las preguntas son, o sea, qué derechos se están vulnerando, qué es el tratado, ¿no? exacto, Ah, ese es el documento, ese es el documento, ya. ese es. Estoy viendo acá, Lilian, si me puedes apoyar con la división de los grupos porque no encuentro la aplicación. Normalmente había una opción que salía de... Ah, perfecto. Lilian nos va a apoyar con la creación de los grupos y yo voy a ir pasando por las diferentes salas o por los diferentes grupos para que ustedes puedan... Tienen eh, la cabeza de grupo, que ellos son los que van a exponer. ¿Cómo? Ustedes designen o entre el grupo designe a su cabeza de grupo. Sí, igual es importante si es que van hablando y vamos dialogando en la plenaria, pues se va dando, la idea es que puedan ir participando la mayoría. Pero efectivamente ustedes dentro del grupo pueden designar a uno o dos representantes de tal forma que presenten cuál es la posición del grupo. Vamos a tener 40 minutos máximo para desarrollarlo. Igual yo voy a ir pasando, si es que terminan antes, pues regresamos antes a la plenaria y Doctora, de para una tal forma propuesta, que podamos avanzar. Sí, Emilio. es Condorcanqui, ¿no? Cabeza de grupo, voy yo, y entonces mi teléfono es el 969594844. Los que quieren adherirse a nuestro grupo pueden venir. Bienvenidos sean. ¿Cuántos por grupo? Vamos a habilitar acá las salas, pero son 5 personas por grupo. Ya, entonces vamos dos. Flores Condorcanqui, el que habla Emilio Encalada. A ver, tres más. ¿Quién? Pero Por favor, no se considérame. preocupen.
vamos a ir creando acá las salas para que puedan activarse. No sé si Lilian ya tenemos esa posibilidad de poder crear las salas. Doy una idea, doctora. Ya Sí, en teoría sí. del caso, hicimos algo parecido, ¿no? Creamos grupos, entonces comenzaron a hablar y decían, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cabeza, doctor Jorge Flores, con Orgaki, ¿y a quién más van? Se adhieren, son 5 por grupo, entonces cada grupo iba a ver un tema, ¿no? Iba a ver un tema y exponía, ¿no? De acuerdo a lo que iba respondiendo, ¿no? Y al final, o sea, usted va escuchando, ¿no? Primer grupo, segundo grupo, y le enviaban al chat o al WhatsApp, no sé, para quiénes son los integrantes de cada grupo. Y lo hacíamos más dinámico. No sé, esa es mi idea, depende de usted, doctora. En realidad a mí me funciona lo de los grupos, pero estoy viendo que no está la aplicación acá en el aula. Entonces, si es que no encuentro esa aplicación, hacemos la actividad a partir de esta dinámica con la experiencia que nos comenta Emilio. Por favor, Lilian, si nos puedes confirmar si se pueden hacer los grupos pequeños acá en el aula. Ok. Entonces vamos eh, a, a realizar la división de los grupos como nos estaban planteando a partir de la experiencia que ustedes ya han tenido. Entonces, por favor, reúnanse, no vayan creando sus grupos de 5 personas, de tal forma que cuando regresemos acá a la plenaria me van diciendo los nombres de los grupos y además consignan el nombre en el documento escrito que van a remitir con las respuestas correspondientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, entonces, siendo las 7:28, vamos a tener 40 minutos a partir de este momento para poder realizar los trabajos en grupo y regresamos a la plenaria cuando ya tengamos todas las respuestas correspondientes. ¿Ok? Ya, entonces, doctora, ¿ustedes van a poner los grupos? No, no, no. Vamos a permitir para que ustedes puedan armar los grupos. Ya, Armen muy ustedes los grupos, por favor. agradecido. Gracias.
buenas noches. Buenas Sí, ahí noches, hice llegar Carlos. doctora, buenas noches, y al grupo también, a todos los integrantes. ¿Al WhatsApp le están enviando el documento? Se escucha entrecortado. Que debe haber canteadas a efecto de que como respuesta ya de cada uno. Qué tiempo qué tiempo nos queda en la línea, doctora? ¿Qué tiempo nos quedan para poder cumplir? Quedan 10 minutos. Ya, doctora, yo hice ya el aporte al responsable del grupo. Ok, Gracias. entonces le consoliden la información. La idea es que en 10 minutos regresamos acá a la plenaria para poder tener el espacio de debate y de compartir las apreciaciones de cada grupo. ¿Ok? Por favor, envíen los documentos al grupo de WhatsApp, el consolidado, con las respuestas, con las 3 respuestas, para que Lilian me pueda enviar esos documentos. Ella me va a enviar los documentos de los grupos y yo lo voy a consolidar. Gracias. Bueno, vamos regresando a la plenaria, acá al aula principal. La idea es que podamos ir compartiendo las impresiones y la decisión que ha consensuado el grupo. Entonces, yo voy a ir, vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta. La persona que desea participar levanta la mano de tal forma que podemos ir organizando el turno de las intervenciones. Acá me está pasando los, los casos, las respuestas de los grupos. Lilian, muchas gracias. Tengo acá un primer grupo, pero tiene una sola persona. Quedamos en que eran grupos de 5. Ok. Entonces voy a ir dando asignando quién va a ir participando y de tal forma que podemos acá ir absolviendo las preguntas y ir debatiendo en torno al tema. Entonces tenemos un caso que les pediría que alguien pueda brevemente señalar cuáles son los hechos del caso, de tal forma que podamos señalar cuáles serían estos derechos fundamentales que se encuentran en conflicto o que están en colisión. ¿Quién desea participar? Hola, doctora. Sí, Carlos, adelante. Doctora, con el saludo de la noche en principio, se puede visualizar, de acuerdo al caso, que se ha llevado a cabo, se ha desarrollado una migración irregular sin cumplir las normas de migración. Por tanto, ya llegado la familia al país, a nuestro país del Perú, la familia decide para poder matricular a sus hijos menores a nivel inicial primaria, pero se da con la sorpresa de que no estaban cumpliendo ciertas reglas de migración, tampoco tenían las autorizaciones, pero si vamos por el otro aspecto de los derechos fundamentales que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece la no discriminación a la educación.
y por tanto considero que se ha vulnerado derechos fundamentales. Eso es mi aporte. Aló, doctora. Su micrófono está apagado. Gracias, Elfer. Carlos, muchas gracias. Le preguntaba cuál es su apellido. Torres Calderón, Carlos Torres Calderón, doctora. Perfecto. Por favor, cuando vayan, cuando participen, díganme en su nombre. Elfer, adelante. A ver, bien, gracias, buenas noches con todos. Bien, haciendo un resumen solamente de los hechos y quizás en base a las preguntas que se han formulado, se entiende de que en realidad pues hay una vulneración a unos derechos fundamentales, que es el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, ¿no? Como fin supremo también de una dignidad como ser humanos, en los cuales se han sido o han estado de repente siendo limitados o restringidos por no permitírseles estudiar a los chicos, ¿no? Porque ya estaban en el Perú. Eso es por un lado. En segundo lugar, obviamente hay que aplicar, ¿no?, lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez, ¿no?, el derecho de protección de los migrantes. Y obviamente esto estaría sujeto a un proceso, así se inicia en el país, ¿no?, un proceso de amparo. En todo caso, podría aplicarse eso o recurrirse a través de esa vía. Y entiendo que obviamente, ¿no?, la decisión tendría que ser que se declare fundada y que se ordene, ¿no?, la matriculación, la protección incluso de estas personas en caso de algún tipo de riesgos que pudiera haber, porque no solamente se atenta, como decíamos, ¿no?, el derecho a la educación, sino también a la libertad y a la dignidad como personas, ¿no? Eso sería mi aporte, doctor. Gracias, Elfer. ¿Cuál es su apellido? Elfer Rubén Laura Paniagua. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que desee participar en torno a esta primera pregunta? Ok, entonces, de acuerdo con la intervención de Carlos y de Elfer, lo que veíamos es que estamos por lo menos identificando tres derechos, ¿no? Por un lado, el derecho a la igualdad, derecho y principio constitucional a la igualdad y no discriminación, el derecho a la educación y también se señalaba el derecho a la dignidad humana, ¿cierto? María Fátima, ¿querías participar? Adelante. Disculpe, doctora, muy buenas noches con todos. Sí, respecto a la primera pregunta, pues como ya lo ha señalado su persona, estaríamos ante la transgresión de los derechos de igualdad y sobre todo por el interés superior de los niños, ¿no? También el derecho a la libertad y respecto a la resolución de conflictos para este tipo de casos sería, pues, desde mi perspectiva, acudir a la Defensoría del Pueblo para que determine o dé una opinión respecto a estos hechos, ¿no? Ya que es una entidad que siempre está garantizando o velando por los derechos ciudadanos. Gracias, doctora. Gracias, María Fátima. ¿Cuál es tu apellido? González Pastor. González. Perfecto. Entonces, María Fátima agregaba un elemento que es muy relevante para el análisis del caso y es el interés superior del niño. ¿Dónde encontramos contemplado ese interés superior del niño? Vamos a verlo en el desarrollo de las otras preguntas. Es decir, esto se suma a lo que ya Carlos y Elfer habían identificado: igualdad y no discriminación, dignidad humana, derecho a la educación, y sumamos interés superior del niño. Y como contrapartida, porque decíamos que hay una colisión, hay un conflicto de derechos, ¿cierto? Por el lado del Estado también está el de seguridad nacional, porque era una familia que estaba residiendo sin haber regularizado su situación migratoria. Entonces no contaba con los documentos. Eso es lo que lo hace complejo y hace que se estén generando este tipo de barreras en torno a el acceso a la educación de las dos menores de edad. Vamos a pasar a la segunda pregunta.
que dice, de acuerdo con la normatividad nacional, cómo se pueden garantizar los derechos en conflicto. Ya han adelantado algo sus compañeros, no sé si desean agregar algo más o quieren compartir alguna de las reflexiones que han realizado al interno del grupo, de los grupos. Levanten la mano, por favor, o abran su micrófono. A ver, de los trabajos que yo recibí, recibí el de Vania Ramírez. Vania, por favor, compártenos cuál fue la respuesta a la segunda pregunta. Sí, doctora, compañeros, muy buenas noches. Respecto de la segunda pregunta, la cual hace referencia a que, de acuerdo a la normatividad nacional, ¿cómo se pueden garantizar los derechos en conflicto? Para garantizar los derechos en conflicto, para mí se deben revisar tanto las normativas internas, que es lo principal, puesto que la familia se encontraría dentro de Perú, según el caso, las mismas que obviamente permitan el acceso a la educación de los niños sin distinción de su situación migratoria. Asimismo, también se tendrían que tomar medidas de maneras específicas respecto de proteger a la familia en sí sobre los riesgos que han tenido en su propio país, los cuales obviamente se tiene que analizar respecto también de los tratados internacionales en los cuales Perú forma parte. Y muy en la línea también de lo que mencionaba la anterior compañera, ¿no? O sea, como nosotros sabemos, en la actualidad, pues el Perú es abrumante, está lleno de este tipo de casos. En realidad, la mayoría de venezolanos ha migrado por este tipo de situaciones. Y también, dado nuestra situación, no nos podemos abastecer respecto de ellos y no podemos tomar de conocimiento de cada una de estas situaciones. Pero sí, en las que se puede acudir tanto a la Defensoría del Pueblo y a estas instituciones, la UNO de Migración también, que se encarga de apoyar para poder garantizar los derechos humanos, los fundamentales, ¿no? Ya hacía mención también nuestros compañeros respecto de la educación, la igualdad, el derecho a la vida, a la integridad personal, porque es denigrante verlos en la situación en la que se encuentran. Gracias. Gracias, Vania. Buenas Y noches. sí, Buenas- adelante. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, su nombre y lo escuchamos. Ya, Emilio Encalado Lavarría. En mi grupo está las señoritas doctoras Tatiana Vigil Núñez del Prado, Tania Peñalosa Iturri y el doctor Jorge Pedro Flores Santa Cruz de Condorcanqui, ¿no? Sí. Dentro de las primeras respuestas de la primera pregunta, se colusionan los derechos fundamentales, derecho a la libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad de educación, ¿no? Y libertad de la integridad también de la persona, también sobre la supremacía del niño, ¿no? En ese sentido, porque si bien es cierto, comenzaron las extorsiones desde la ciudad de Venezuela y tuvieron que trasladarse a Cúcuta, ¿no? Colombia, y de ahí venir acá al ingreso de todo eso. O sea, ellos, toda persona internacionalmente, o sea, ellos tienen que ser protegidos. La integridad, toda persona tiene derecho a la integridad, a la protección en ese sentido, ¿no? En cuanto a esa pregunta, a la segunda, se aplica el derecho nacional privado. Porque el trato en cuanto a los derechos del extranjero es igual a los ciudadanos
peruanos. Eso lo establece en el Código Civil, el libro 10 del Código Civil, en Derecho Nacional Privado, donde toda persona, tanto peruano como extranjeros, tienen el mismo derecho en ese sentido. Y en cuanto a la última pregunta, sobre qué implicancias sobre el Tratado Internacional. Hay un Pacto Internacional de Derechos Civiles, hay un Comité de Derechos Humanos. En ese sentido, toda persona internacionalmente, sobre eso nosotros estamos suscritos, ¿no? Para hacer. También yo creo que también el doctor Pedro Santa Cruz, que me está llamando, quizás también va a intervenir, ¿no? Para reforzar en este grupo. Listo. Gracias, Muchas Emilio. gracias, doctor. Gracias, Emilio. Sobre ese punto, y antes de darle la palabra al siguiente participante, es importante señalar lo siguiente. Respecto a los mecanismos, recordarán que en las primeras intervenciones, Carlos y Elfer nos hablaban de los mecanismos de los procedimientos constitucionales, ¿no? Tanto la acción de amparo como un mecanismo para poder proteger o amparar los derechos fundamentales que están en juego, que están en controversia, que se están vulnerando respecto de las menores de edad. Y también en Vania y María Fátima nos hacían referencia al canal a través de la Defensoría del Pueblo, cómo acudir a estas instancias y a estas instituciones internacionales que generan espacios de protección. Esta familia tiene diferentes niveles de afectación. Una en su calidad migratoria que tiene que regularizar y que existirán también los canales ante la propia Superintendencia de Migraciones. Recordemos también que existe un estatuto para los refugiados donde quizás por las situaciones de violencia y la persecución que se generó podría generar una protección especial y poder acceder a esta protección como refugiados, pero también ya la aplicación de los derechos como migrantes que van surgiendo y que ustedes han ido comentando, ¿no? La vulneración del derecho a la educación, que es uno de los puntos que vemos de forma evidente en el caso, pero que la propia irregularidad administrativa de su calidad migratoria genera impacto en otros múltiples derechos, ¿no? Por ejemplo, acceso al trabajo, a salud, etcétera, ¿cierto? Pero en el caso puntual lo vamos a centrar en educación para poder analizar cuáles serían estos tratados internacionales que se están vulnerando, ¿no? Y me gustaría que en el desarrollo de esta tercera pregunta podamos ir específicamente al artículo de la convención que estaríamos aplicando. ¿Dónde encontramos esa protección o esa garantía que se va a invocar y que, como sabemos, si estamos aplicando ese Tratado Internacional de Derechos Humanos, estaríamos hablando de que hace parte del ordenamiento jurídico interno y que hace parte del bloque de constitucionalidad? Y quizás como un comentario adicional, nos comentaba Emilio esta aplicación del Código Civil, ¿cierto? Donde no hay distinción entre nacionales y extranjeros, pero también podemos aplicar el artículo 2 de la Constitución, donde nos habla de igualdad de todas las personas, igualdad de derechos y nos dice que no se debería hacer una distinción a partir del origen o nacionalidad. Entonces, ahí encontramos también en el propio texto constitucional una norma de aplicación y que nos contempla este derecho y este principio constitucional de igualdad y no discriminación. Adelante las otras personas que desean participar.
Ok. Voy entonces a llamar a alguien de los grupos que he recibido. Buenas noches, Sí, buenas noches. doctora, buenas noches, le habla Eduardo Pradel. En mi grupo está Daisy Vanessa, Lili Peralta, Karina Torres, Luis Wellington, Lisbeth Jacqueline. Con respecto a la segunda pregunta, nuestro grupo vio que hay 3 mecanismos básicos de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales tenemos pues, los sistemas jurídicos nacionales, el sistema jurídico internacional y asimismo tenemos los sistemas jurídicos regionales. Dentro de ello, nosotros vamos a enfocarnos en garantizar en el tema de los refugiados que están dentro de nuestro país, porque lo que se busca tenemos entendido de que el Perú está sofocado de personas extranjeras, en este caso que tenemos una mayor cantidad que son venezolanos. Pero asimismo, debemos darnos cuenta que debemos buscar mecanismos legales para garantizar el bienestar de las personas como tal, no dejando de lado el tema legal. Lo que se busca es proteger la integridad del ser humano. Lo que se busca es proteger y no dejar de lado, porque las personas que vienen a un país buscando un refugio, lo que buscan es mayor estabilidad o buscar estabilidad dentro de un país. Dentro de ello debemos ver que hay niños y los niños como tal tienen derecho a una educación, tienen derecho a buscar una mejor vida dentro de un país donde están. Lo que se busca es que digámoslo que se agilice un poco el tema de los mecanismos legales para las personas que están acá dentro de nuestro país. Ese es un aporte, doctora. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Ok. Buenas noches, Luis. Adelante. Sí, gracias, doctora. Sí, mi nombre es Luis Wellington y en ese orden de ideas que Eduardo ha compartido en este momento, también es muy importante desde mi punto de vista, lógicamente, partir de lo que señala nuestra constitución política del Perú. Naturalmente, a lo que nuestra constitución política del Perú le caracteriza es la protección de los derechos fundamentales de la persona, conforme a lo señalado en el artículo 1, artículo 2, y aquellos derechos no enumerados por nuestra constitución política, que permite, lógicamente, la incorporación de otros derechos de acuerdo a esa cláusula abierta que le caracteriza a nuestra constitución. Naturalmente, la realidad problemática que se nos presenta en nuestro país, en Perú, lógicamente la migración eh, es un fenómeno, lógicamente, digo yo, y lo digo con todo respeto, las instituciones, lógicamente, ante fenómenos nuevos o fenómenos complejos, lógicamente siempre hay que dar una respuesta y naturalmente partimos del hecho que las instituciones no están preparadas, no están preparadas, es una realidad, pero eso no significa que sea una dificultad. Lógicamente lo que se busca es siempre solucionar los problemas que se presentan, como lo que ha resaltado Eduardo. Y efectivamente, o en efecto, tiene que haber una política de Estado, como lo que le caracteriza al Estado peruano, un Estado peruano respetuoso de los derechos fundamentales. Hoy en día, lógicamente, nuestras instituciones están pasando por un momento muy difícil. Las instituciones que administran justicia o las instituciones eh, que velan por los derechos fundamentales. Pero no obstante, ello no implica que el Estado peruano tiene que orientarse a la protección de todos los ciudadanos, de todas las personas que están en nuestro territorio, partiendo lógicamente también lo que decía
el doctor en lo anterior, antes que nosotros conversemos, la igualdad es un derecho fundamental que toda persona anhela y lógicamente es un ideal, pero los ideales se concretizan de acuerdo, desde mi punto de vista, lógicamente, a través de políticas de Estado, y el Estado es el primero llamado a hacerlo. Gracias, doctora. Gracias, Luis. Luis al final nos hacía referencia a este ideal, ¿cierto? A los derechos humanos y los derechos fundamentales como este ideal que tenemos, ¿cierto? Y, y recordemos que a partir de este concepto de derecho, de Estado constitucional de derecho, decimos que nuestra constitución, además, digamos, de ser aspiracional, porque es un poco esta idea de cuál es el estándar y hasta dónde o cómo queremos vivir, también se vuelve un instrumento normativo exigible. Y en ese contexto, los derechos que están contemplados en la Carta Magna, en la Constitución, son derechos exigibles para todas las personas ante el Estado. Y por eso es una obligación del Estado establecer los mecanismos judiciales, administrativos o de otra índole que correspondan y que ayuden a que los ciudadanos puedan materializar esos derechos. Por eso Luis también nos habla de las políticas públicas, es decir, a través de estos mecanismos o de estos instrumentos que tiene el Estado para poder solucionar un problema público que ha identificado, un problema público que vulnera derechos, donde existe una vulneración de derechos y donde además se deben tomar medidas a corto, a mediano y largo plazo, porque no son problemas públicos que se puedan solucionar con una sola acción, ¿cierto? Si no, pues ya no sería un problema público, sino parte de la ejecución de una función específica de una entidad o de una institución. Pero las políticas públicas, y eso es parte de lo que vamos a ver en las siguientes clases, cumplen un rol importante en la garantía de derechos. Por eso la importancia de la aplicación del enfoque de derechos humanos. Pero recordemos esta obligación que tiene el Estado de respetar, de garantizar y de proteger los derechos humanos, y dentro de las características que veíamos en clases anteriores de los derechos fundamentales y de los derechos humanos está la exigibilidad. La exigibilidad que ante el Estado. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier persona puede pedirle al Estado que cumpla con la garantía, con el respeto de esos derechos. Y quisiera preguntarle si alguien ha identificado exactamente cuál sería el artículo del Tratado de la Convención que podrían aplicar. Si Buenas tienen, noches, sí, buenas noches, adelante, doctora. Le habla adelante, Walter. sí, respecto a los derechos, según revisando los documentos, como han mencionado los anteriores compañeros, el derecho más que un derecho, dice, ¿no? Que la dignidad de la persona es más que un derecho, y como se ha desarrollado a lo largo, es el hecho de ser humano, ¿no? Le da más, y viendo en la Constitución Política del Perú, en su primer artículo, también dice así, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y haciendo una revisión sobre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad. Viéndolo, y mayormente remarca más la dignidad, la igualdad, la integridad. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, si bien no está en un artículo, está en su preámbulo, haciendo remarcar la dignidad de la persona humana, más que un derecho, ¿no? Ese sería mi aporte respecto. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, todos remarcan eso, la dignidad. Gracias, Mi aporte. Walter. Ya.
Sí, adelante. ¿Alguien quería participar? Si no, yo les quiero compartir pantalla para que vayamos a algunas de las normas de las convenciones que podemos identificar como aplicables al caso concreto. Entonces, permítame en un momento. Si nosotros consultamos el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente el artículo 13, es decir, el protocolo de San Salvador, en el artículo 13 nos habla del derecho a la educación. Y miren lo que nos señala, dice, toda persona tiene derecho a la educación. Los estados partes en el presente protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto de los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr la subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos, religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Pero acá viene un elemento que es muy importante. Dice, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, ¿cierto? Y además acá en el enunciado de este numeral 3 dice, los estados parte en el presente protocolo reconocen con el objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. En el caso puntual, nosotros estábamos viendo que las dos menores de edad, una iba para educación inicial y la otra para educación primaria. Estaría dentro de este supuesto. Pero además, bueno, acá el segundo punto ya nos habla de la educación secundaria. Pero además, si nosotros vamos a la Convención de los Derechos del Niño, permítame un momento. Si nosotros vamos a la Convención de los Derechos del Niño, vamos a encontrar un artículo específico de educación de todos los menores de edad. Y vamos a ver específicamente qué nos dice la convención. En el artículo 28 dice, los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades este derecho, deberá en particular a implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Si nos damos cuenta, en el en el protocolo de San Salvador, que es un instrumento internacional regional, ya contemplábamos esta obligación del acceso gratuito a la educación primaria, obligatorio y gratuito. Y si vamos a los tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos, como es la Convención sobre los Derechos del Niño,
En el artículo 28 encontramos exactamente la misma obligación del Estado. Enseñanza de la educación primaria, obligatoria y gratuita para todos. Y si vamos a la Convención de los Trabajadores Migrantes, vamos a encontrar lo siguiente. Acá. El artículo 30 de la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias señala lo siguiente. Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del estado de que se trate. El acceso, si se dan cuenta, esta primera parte está en armonía o es coherente con lo que señala nuestra Constitución y ya lo habíamos señalado, ¿no? Derecho a la igualdad y no discriminación, igualdad de trato. No se puede discriminar por razones de nacionalidad. Pero miremos lo que dice a renglón seguido. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o el empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el estado de empleo. Y este artículo 30 de la Convención se aplica expresamente a la situación que estábamos viendo del caso concreto, ¿cierto? Había una situación irregular de permanencia en el país de los padres y por lo tanto también de los menores. Sin embargo, la norma internacional lo que nos dice es ni siquiera en una situación de irregularidad puede negarse el acceso a la educación de los hijos menores. Y estamos hablando por lo menos de educación primaria, de educación preescolar y de educación primaria. Y vamos a ver que también en aspectos de educación secundaria, si nosotros hacemos una interpretación sistemática, podrían darse una cobertura y un alcance a la educación secundaria, que es toda la educación básica. Pero específicamente respecto de los hechos que veíamos del caso, el artículo de la Convención, el artículo 30 de la Convención, nos da un parámetro aplicable a el caso y que además es una convención que ha sido ratificada por el Perú, que hace parte del ordenamiento jurídico interno, que hace parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto sería aplicable al caso y en ese contexto no puede ser una excusa la situación irregular migratoria para limitar o prohibir el ingreso y el acceso a la educación de los menores de edad. Solo ya para terminar, porque sé que se nos acabó el tiempo de la clase, comentarles que este es un caso de la vida real, es un caso que se resolvió en la Corte Constitucional de Colombia y ahí la Corte hace el análisis de esta normativa internacional que es aplicable al caso concreto para poder amparar o tutelar los derechos de la familia migrante que interpone la acción de tutela o acción de amparo en nuestro caso. Jorge, adelante. Sí, doctora. Ya, una inquietud, doctora, repito por favor de estos temas, ¿no? Ya que estamos hablando y como usted dice, hablamos de la realidad. Doctora, en esos puntos que usted dice, ¿no? La educación gratuita y obligatoria. Doctora, si vemos desde el punto de vista real o realista,
No, yo siempre decimos 9 veces, decimos que la Constitución solamente es una, como digo, una prueba escrita por una norma de repente que no se cumple. ¿En qué sentido, doctora? En mi opinión, ¿no? Por ejemplo, dice, gratuita y obligatoria se entiende, y así debe ser la ley, yo entiendo así, doctora, de que el Estado, por ejemplo, debe irse en cada casa, señor, ¿sabe qué? ¿Su hijo está estudiando o no está estudiando? No está estudiando, tiene que estudiar y se supone, así dice la norma, ¿no? Que el Estado tiene que apoyarlo. ¿O no es así, doctora? Punto uno. Punto dos, con respecto a la migración, yo no tengo nada contra la migración porque es algo, es un derecho a nivel nacional, ¿no? Y actualmente, doctora, le cuento algo que yo siempre lo he vivido y me cuentan a mí como abogado que soy. Usted, por ejemplo, se va, los venezolanos tienen derecho al FIS directamente, doctora, como dice la ley. Pero vaya un peruano a ver si lo pueden atender, doctora. Y tanto es así que por eso a veces el extranjero se aprovecha de este derecho y tiene trabajo, tiene derecho al trabajo. Y le dan, o sea, prefieren a veces un extranjero que un peruano. Lo que quiero decir en conclusión, doctora, que lo que dice, desgraciadamente, de mi opinión personal, doctora, no, de que las normas son muy bonitas, ¿no? Lo explican, lo dicen tan lindo, tan hermoso, como un cuentito, ¿no? Pero al final, si vemos la realidad, no es así. Conclusión, doctora, mi opinión es de que en todo caso debe cumplirse, ¿no? Ya que es un derecho fundamental y universal, doctora. Es mi opinión, doctora, gracias. Gracias, Jorge, porque a partir de ese comentario podemos concluir tres cosas. Primero, los derechos son exigibles y no deberían o no pueden quedarse solo en el papel, ¿no? Como decimos, está el derecho en el papel, pero ¿cómo lo materializamos? Y para eso están las instituciones y están los funcionarios públicos. Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación y la función de materializar esos derechos, que los ciudadanos realmente puedan tener acceso a el ejercicio de esos derechos dependiendo la competencia y las funciones que les son asignadas a las instituciones en las que trabajamos y las funciones que desarrollamos. Y por eso es que dentro de los métodos de interpretación constitucional se habla de la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución ya no solo como esta norma programática, sino como una norma exigible. Ahora, el otro punto, y lo vamos a ver en la siguiente clase, es cómo hacemos cuando los recursos públicos son escasos y cuando tenemos un déficit de atención y de protección y una brecha muy grande, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase, pero como comentario general para que no se nos quede en el tintero, es en realidad nosotros como ciudadanos también tenemos que ejercer y pedirle al Estado, exigir el cumplimiento de esos derechos. No se trata de que nacionales o extranjeros tengan más derechos, no, no es eso. De hecho, hablamos de igualdad. Y lo que sucede, y es que las propias prácticas migratorias se vuelven a veces muy complejas y muy complicadas, y el propio mercado laboral hace que sea a veces que se generen estas situaciones que nos comentaba Jorge, lo cual no significa que esté bien o que deba seguirse, ¿no? Por supuesto que la idea es que si todos tenemos una situación regular, nos van a pagar lo mismo, estamos en un mercado de libre competencia y se podrá contratar y generar los puestos de trabajo que correspondan. Y solo como un dato adicional, si nosotros miramos las estadísticas migratorias, en realidad Perú sigue siendo un país que tiene más peruanos, más ciudadanos que han salido al exterior que el número de ciudadanos que hemos recibido. Solo para analizarlo quizás en las próximas clases, pero tenemos un promedio del 10% de nuestra población nacional que ha migrado, que está fuera del territorio nacional y que es un migrante, que está amparado por esta convención de trabajadores migrantes y sus familias que veíamos. Y el promedio de migración en el mundo es del 6%, ya con todas estas olas de migración y de problemas humanitarios que se han presentado en diferentes partes del mundo. Entonces sigue estando
un promedio del 6% y nosotros como país tenemos un promedio del 10%, que es altísimo. Y eso nos hace, digamos, reflexionar sobre la importancia también de estos tratados, ¿no? Es decir, también cómo cuando nosotros somos ese migrante, cómo podemos lograr la protección y la asistencia que nos corresponde. Es decir, es un tratado que se aplica tanto para el que migra o para el que está en nuestro país. Y yo creo que ya como se nos acabó el tiempo y no quiero demorarlos más, podemos y vamos a seguir con varios de estos puntos a partir de la temática que vamos a tener en la siguiente sesión. Nos vemos el martes en la sesión que tenemos programada, que es nuestra cuarta sesión, donde vamos a ver derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias por su atención, por su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.